será prácticamente obligado que nos lo topemos, ajá, y lo veamos así. Pues por eso me interesa que ustedes lo vean. Y lo contrasten con la forma en que se los enseñé. Pero van a ver que es lo mismo, pues. Con una pequeñita, yo le llamo inconsistencia. Pero bueno, lo vamos a platicar. Ustedes me dirán qué opinan en ese caso. ¿Okay? Entonces, la vía en que voy a hacer esto, bueno, les voy a presentar un ejemplo que es de hecho extraído de los materiales de CENAM y ver ese estilo que ellos aplican, ¿no? Y cómo hacen su modelado, qué consideraciones hacen, en fin. Entonces, a partir del ejemplo, voy a aprovechar también para hacerlo con SMath, para ya también ver en concreto cómo se hacen cálculos específicos en SMath. Entonces, el problema que les voy a presentar, bueno, les digo, es un ejemplo extraído de los materiales del CENAM y en otras palabras es un ejemplo que ellos usan. ¿Y de qué se trata? Bueno, se trata de medir el volumen de un líquido vaciado en un recipiente, ¿no? El recipiente ya de por sí nos puede servir para medir, porque tiene graduaciones y tiene un volumen nominal de 2 litros. ¿Sí? Entonces lo que nosotros queremos es el volumen del líquido, de ese líquido, que en realidad es agua destilada. Sí. Entonces, pero el mensurando es el volumen del líquido. ¿Ok? Mensurando es V. Bueno, voy a tratar de seguir los reglitas, no una V así itálica. O en, ¿cómo se llama esto? Cursiva. No, cursiva. Sí, cursiva. O itálicas, ¿no? ¿Cómo se llaman? Así agachadita. Ok. Pero vamos a hacerlo a partir de una medición indirecta. Leyendo en la escala en el recipiente, pues sería una medición directa. Aquí lo vamos a hacer como una medición indirecta. Y una forma de hacer eso, bueno, es a partir de la masa del líquido. De esa agua destilada tomamos en cuenta su masa. Ok, entonces, pues si voy a usar la masa, pues es porque voy a requerir un instrumento que mida masas. Entonces vamos a usar una balanza. Profesor, tengo una pregunta rápida. ¿Rápido? Sí. Bueno, no sé si sea rápida, pero se me acaba de ocurrir. Como masa y peso no son lo mismo, una balanza en realidad lo que mide es peso, ¿no? O bueno, una pesa, ¿no? O sea, ¿cómo podemos medir masa así como tal? Lo hacemos por vía indirecta. No tenemos instrumentos que de manera directa. No tenemos un fenómeno físico que después podamos convertir en un instrumento que de manera directa te mida la magnitud masa. Ok. Tenemos instrumentos de medición que diseñamos en principios físicos asociados a la masa que por vía indirecta me dan una lectura directa de masa. Y recordemos que eso ya lo consideramos una medición directa, porque la lectura la obtengo en unidades de masa. Es equivalente, la balanza es equivalente al ómetro. El ómetro no te mide de manera directa el valor en ohms,
de la magnitud física, sino que lo hace a partir de la ley de Ohm. Le aplica tensión, obtiene corriente e internamente hace el cociente por un principio físico. Es el cociente de tensión o corriente para darte la lectura de resistencia en sus unidades correspondientes. Pero al instrumento, con ese principio de operación indirecto, interno, ya lo consideramos un instrumento de medición directa, porque el valor me lo da directamente en ohms. Okay. Entonces, con las masas hacemos lo mismo. Okay. La balanza, tienes razón, en realidad la magnitud que mide la balanza es fuerza, ¿no? Es fuerza, exactamente. La balanza responde a la fuerza que ejerce la masa por efecto de su combinación con la atracción gravitatoria de la Tierra. Sí. Porque si te llevas la balanza, el mismo instrumento y la misma masa o el mismo cuerpo al espacio, allá lejos de la masa de la Tierra, y tú le pones la masa encima o el cuerpo encima al plato de la balanza, pues la balanza no te va a medir nada, no te va a indicar nada. O por el contrario, por ejemplo, si, no sé, en un cohete que va directamente hacia arriba, colocamos un objeto encima de la balanza y o sea, se empieza a elevar el cohete a una aceleración muy alta, pues la balanza va a indicar que pesa más o que tiene más masa de lo que en realidad tiene, ¿no? Exactamente, así es. Por el efecto de la fuerza adicional, por el movimiento de la aceleración exactamente, así es. Sí, tienes razón. Entonces, ahí es donde está el principio de operación de las balanzas. En realidad están midiendo la masa a partir de fuerza. Sí. Ahora sí que la magnitud de influencia del instrumento es fuerza, no masa. Pero internamente el instrumento tiene un principio de operación que nos permite obtener el valor de la masa a partir de la fuerza, ya sea por equilibrio, como lo hace las básculas de las tortillerías, que contrastas o estás comparando la masa de las tortillas encima del plato con la masa de las pesas, de estos cuerpos que le pones adicionalmente a la balanza, ¿no? En otro platito chiquito le pones estas pesitas y lo que hacen es esas otras pesas, lo que hacen es ejercer otra fuerza adicional sobre la báscula, y también con el bloquecito que se mueve a lo largo del brazo graduado que tiene la báscula, que le van empujando y le van pegando y le mueven de un lado para otro, hasta que el brazo, ustedes lo ven cómo se empieza a balancear, ¿no? De arriba abajo, y tiene una rayita que... ¿no? Exactamente. Entonces, con esos movimientos, con esas pesitas y el movimiento del otro bloquecito que está sobre el brazo graduado, pues la persona que está midiendo las tortillas, la masa de las tortillas, logra el equilibrio de este brazo sobre una indicación ahí fija, y eso te está indicando que ya igualaste la masa de las tortillas con la masa de los otros bloquecitos y del bloque que se mueve, ¿no? Esa igualdad te dice que ya tienes una masa de 1 kilogramo o de medio kilo o de 3/4 de kilo, lo que hayas pedido, ¿no? Pero ya obtuviste tú el valor de masa que buscas, pero lo haces a partir de el equilibrio de fuerzas. Ese es el principio de operación de las básculas, de las tortillerías.
Las balanzas lo que tienen es ya sea resortes, que están, ¿cómo se dice? Están ajustados para desplazarse, ya sea estirarse o contraerse, independientemente de, bueno, dependiendo del tipo del diseño del instrumento, se estiran o se contraen una cierta cantidad, una cierta longitud en función de la fuerza aplicada. Y la fuerza aplicada es resultado del peso de la masa medida dentro de la atracción gravitatoria de la Tierra. Entonces se cuantifica la longitud que se contrae o se estira el resorte en función del valor de peso que tiene, y el peso y la constante gravitatoria se asocia ahora al valor de masa. Entonces, la indicación que hace la aguja que se mueve cuando el resorte se estira o se contrae, pues está ya graduado en términos de masa, ya no de longitud o de grados de desplazamiento angular. Entonces, bueno, ese es otro principio. Es como funcionan los ¿cómo se llaman? Los dinamómetros. ¿Dinamómetros? ¿No? ¿Cómo se llaman? Sí, los que tienen un recinto que se estira, ¿no? Y se usan mucho en los laboratorios de física. ¿Como para pesar maletas? Ándale, sí, como para pesar maletas. O los que usaron ustedes en sus experimentos de física, acuérdense. Les llegaron a prestar un resorte con un ganchito y con un indicador que sube y baja sobre una escala graduada. Pues eso no es más que usar la ley de Hooke de los resortes para medir masa, ¿no? A partir de fuerza aplicada a un resorte. ¿Okay? La relación es lineal entre la longitud que se estira o se contrae el resorte con respecto al valor de la fuerza. Y luego el valor de la fuerza es lineal con el valor de la masa. Y listo. Entonces obtienes tú una indicación directamente en kilogramos, ya no en metros, que después vas a convertir en más, en kilogramos. Entonces otro instrumento directo. Entonces es sí una medición directa, porque la lectura la obtienes en kilogramos, pero lo haces a partir de un principio físico indirecto. Entonces, sí estamos midiendo masa con nuestras básculas o balanzas. O sea, ahí está esta duda, ¿no? De, bueno, ¿y qué mide pues una balanza? Mide masa. Bueno, funciona a partir de fuerza, pero entonces el principio de operación implica que la balanza esté quieta, no se esté moviendo, por lo menos no en la dirección en la cual está ejerciendo la fuerza el cuerpo sobre la balanza, porque vemos el problema que tú mencionabas con el cohete. Si la balanza se mueve, está ya en un ¿cómo se llama? En un marco de referencia inercial que altera la lectura. Entonces debe estar en un marco de referencia no inercial, la balanza. En otras palabras, tiene que estar quieta. ¿Con respecto a qué? Bueno, está quieta con respecto al mismo marco que tenemos nosotros que estamos haciendo la medición. ¿Y cuál es ese marco de referencia? Pues el centro de la Tierra. La Tierra, la balanza se está moviendo junto con la Tierra, pero nosotros también. Ya no hay movimiento relativo entre la balanza y nosotros. Y la masa también se está moviendo a la misma velocidad que la báscula, en una dirección que no es la del ejercicio, la de la dirección de acción de la atracción gravitatoria. Entonces, por eso obtenemos una lectura de masa.
Pero si ya le cambiamos el marco de referencia a uno que se está moviendo, pues ahí sí es donde se está rompiendo el principio de operación de la báscula. Y por eso te da lecturas erróneas. Sea que se mueva para arriba o para abajo. Como los elevadores, ¿no? Pon la balanza en el elevador. Cuando el elevador vaya para arriba, te va a dar lecturas más grandes o indicaciones mayores. Y cuando el elevador vaya para abajo, la balanza te va a dar lecturas más pequeñas. Contienen error. Pero es porque estamos alterando el principio de funcionamiento de la báscula. ¿Sí? Y lo mismo le sucede a la de las tortillas. ¿No? En algún momento la inercia del movimiento pues la va a desequilibrar un poquito y después si la velocidad se vuelve constante, bueno, entonces ahora ya la báscula, báscula vuelve al equilibrio, ¿no? Y puedes ahí sí tomar una lectura. Pero porque ya el estado de movimiento de la báscula es constante, lo que no le pasa a las balanzas. ¿Ok? ¿Sí aclaro tu duda? Sí, profesor. Sí, muchas gracias. Entonces, ponemos esta cosa aquí, medimos la masa, de tal manera que vamos a tener un conjunto de lecturas de masa, y pues, ¿qué otro dato voy a requerir? Pues ya vimos la densidad del agua destilada. Ahora, un problema, la densidad del agua depende a su vez de la temperatura. Bueno, pues lo que hacemos es tomar una temperatura constante o verificamos que la variación de temperatura no sea tan grande como para que cambie significativamente la densidad del agua y se alteren mis lecturas de masa también de manera significativa, ¿no? Mientras esté dentro de la incertidumbre, esas variaciones de densidad sean menores o estén dentro de la incertidumbre que obtengo con mis lecturas de masa, pues no hay problema. Si ya fuera más grande que eso, entonces sí hay problema. ¿Ok? Entonces, este es el problema. ¿Ok? Ahora, pues lo estoy tratando de plasmar aquí. Este método se llama gravimetría, porque tiene que hacerse en función de la gravedad. El principio de operación del instrumento implica usar la gravedad terrestre para que funcione. Es un método indirecto. Identificamos al mensurando es el volumen de líquido. Y la definición del mensurando en términos del fenómeno físico que lo está definiendo, pues es volumen igual a densidad a masa entre densidad. ¿Por qué? Bueno, pues recuerden que la definición de densidad es masa entre volumen, ¿no? Es decir, cuánta masa hay en un cierto volumen, o más bien cuánto espacio ocupa la cantidad de masa, la cantidad de materia que tiene ese cuerpo. En este caso el cuerpo pues es esa cantidad de líquido, ¿no? Que no tiene una forma sólida, específica, pues, tiene la forma del recipiente, ¿no? Pero bueno, es la misma cantidad de masa. Profe. Sí. Disculpe, una pregunta. Es sobre los artículos que nos envió. Ajá. Los de... Sí, los de la revista. Ok, sí. Nada más una pregunta. ¿Usted los escaneó? O sea, ¿usted tiene la revista o lo sacó de algún sitio web? No, yo los escaneé. Ok. Sí, yo tengo las revistas. Nada más era mi pregunta. Okay. Sí, lo que pasa es que igual me metí a la página del sitio, bueno, del ONAM, de la Dirección General de Difusión. No me acuerdo cómo se llama, pero quise buscar, o sea, ver así como artículos pasados, pero veo que, o sea, como que solo permite ciertas secciones, entonces por eso le preguntaba.
Ah, sí. Sí, de hecho, la revista en papel, porque la publican cada 2 meses y la venden en los kioscos, ¿no? En puestos de periódicos. Entonces, pues yo me hice muy aficionado a esa revista, me gusta, realmente me gusta mucho. Y eh, ya de repente pues me encontré con esos artículos, dije, ah, estos me sirven para el curso. Y pero bueno, yo compro la versión en papel. El problema es que la versión digital, tienen una versión digital de la revista, no trae todo el contenido de la versión en papel, te ponen los artículos principales, como tú bien mencionas. Este, y sí, yo tengo todavía los originales de estos artículos, ¿no? Y sí los tuve que escanear. Este, si gustan, les paso los datos del número de cada una y pueden conseguirlas. Todavía el, pueden comprar las revistas en papel de números pasados, pero hay que ir hasta la dirección de divulgación. No me acuerdo, si tienes razón, no me acuerdo del nombre. Y de hecho están en el Universum. Este, Allí en la tienda del Universum tú puedes comprar las revistas. O ordenarlas por correo o directamente en su página y te las pagas, les envías el recibo y te las envían por correo. Entonces ahí se pueden comprar los números atrasados. Y es muy buena, se les recomiendo mucho, realmente es muy, muy buena. Y honestamente es mejor que nuestra Conversus, ahí la del Poli. Está, tiene mejor, eh, pues está mejor editada la, la revista y están mejor escritos los artículos. Y bueno, pues tienen más colaboradores también, ¿no? Más autores. Acá es lo que le ha faltado a la Conversus, que no tiene tantos autores, ¿no? Pero se les recomienda mucho. Buscan en los puestos de periódicos. Es bimestral la revista. Eh, eh, Ahorita, pues con esto de la pandemia ya me he dejado, no tengo todos los números de los últimos 2 años. Pero cada que salga algo de metrología lo escaneo y lo incorporo a mis conjunto de lecturas que les doy. Pero sí, se les recomiendo mucho. Les paso las referencias de los números del año, el número de cada artículo. Ajá, y lo demás, pues todo lo demás que les he enviado. Bueno, no son notas del ingeniero Cedeño y otros que sí he sacado de internet. Del BIPM o de CENAM o de otros lugares. Bueno, entonces, ¿qué más? Sí, estaba yo con la densidad. Bueno, pues, la densidad es una propiedad de los materiales que está definida de esta manera, ¿no? Entonces, desde aquí redefinimos al volumen en función de masa y su densidad. Entonces, ese es nuestro fenómeno físico fundamental para la medición y lo incorporamos después al modelado del sistema de medición. ¿Okay? Ahora, entramos aquí a algo interesante, que es algo que sí incorpora CENAM en su proceso de evaluación de incertidumbre, o de cómo ellos han voy a decir impuesto, ¿no? Pero como ellos nos han educado, nos han entrenado o capacitado para que evaluemos a la incertidumbre en México, que es que se utilice la información de los certificados de calibración, que es lo que les platicaba que cómo lo íbamos a hacer. Si ya está determinado que esta balanza, para poderla usar y sea válido su uso en cualquier transacción, y peor aún en un proceso metrológico de ensayos o de
verificaciones o de certificaciones, pues esta balanza tiene que haber sido calibrada. Y por lo tanto contar con su certificado. Sí. Tuvo que haber sido llevado a un laboratorio de calibración y contar con un certificado válido con una fecha de calibración menor a un año, a partir de ahora, un año hacia atrás. Entonces, pues la cuestión es usar esta información que está en el certificado. ¿Sí? Usar la información en el certificado. Eso es lo que nos pide SENAM. Entonces, esta información, ¿a qué información me refiero? Pues a la cantidad de error que tiene el instrumento, ¿sí? Y su incertidumbre, que recordemos es una incertidumbre expandida que está especificada a un cierto K, ¿sí? Con un cierto nivel de confianza o factor de cobertura. ¿Sí? Pues usemos ya la tenemos, pues usémosla. Ahorita vamos a ver entonces cómo la incorporamos a nuestro proceso de determinación de incertidumbre. Ahora, pero no solo el error y su incertidumbre, sino el otro dato que también nos pide SENAM que consideremos como muy importante es la resolución del instrumento. Esto como una nueva fuente de incertidumbre. Entonces, como datos fundamentales mínimos a analizar en un proceso de evaluación de incertidumbre, tal y como nos lo recomienda SENAM, es considerar la incertidumbre expandida del error que SENAM le llama error de calibración. A mí no me gusta mucho ese nombre, pero bueno, obviamente lo tengo que respetar. Del error de calibración de la balanza, que obviamente tiene que provenir de su certificado, y el otro es la resolución del instrumento. Entonces, estos dos datos, ¿sí? Son datos mínimos que debemos considerar como fuentes de incertidumbre asociados al instrumento de medición que estemos utilizando. Ahora, ¿cómo se compara eso con lo que nosotros hemos hecho? ¿En qué diferencia? En nada. Realmente nada, y hasta incorpora, ¿no? Nosotros cuando evaluamos al instrumento de medición, el voltmetro, el ampérmetro, el ómetro, pues nos quedamos con su incertidumbre especificada, ¿verdad? Con su exactitud nominal o su clase de exactitud. Pero no consideramos a la resolución. Yo nunca les dije, ay, otra fuente de síndrome. Bueno, no. Porque no está presente, de hecho, en la guía de incertidumbres del BIPM. Esto, ¿cuál es la base de esto? Bueno, sí se utiliza en metrología dimensional. ¿Por qué? Porque la incertidumbre especificada de una regla, de un transportador, de un calibrador tipo Vernier, de un micrómetro que tienen escala analógica, pues su incertidumbre especificada está dada precisamente por su resolución. Esa incertidumbre es igual a más menos el intervalo completo de resolución que tiene el aparato en la escala. Si la más chiquito que puede medir la regla, por ejemplo, son milímetros, bueno, el error en la lectura que ustedes introducen es de más o menos 1 milímetro. Pero ese es el error. Es una incertidumbre con base en la resolución del instrumento. Entonces, por eso se introduce también a la resolución como
incertidumbre, como fuente de incertidumbre. Fíjense bien que es una fuente de incertidumbre separada e independiente de la exactitud del instrumento, esta que nosotros hemos usado hasta ahorita. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque recuerden que el error de calibración y la incertidumbre y su incertidumbre expandida consideraron o están en términos de los errores introducidos por el instrumento, que a su vez dependen de su exactitud, de los errores aleatorios. Y que bueno, después usamos la U especificada del instrumento para saber si está bien o no comparado con los resultados de la calibración, es otra cosa. ¿Sí? Pero esta sería la incertidumbre actual que está introduciendo el instrumento, por lo menos el día en que fue calibrado, es decir, en las condiciones en las que se encontraba cuando fue calibrado, dio como resultado esta incertidumbre. Y esta, recuerden, es la que comparamos con la incertidumbre especificada del instrumento dada por el fabricante. Y es la que me permite decir, ok, todavía está operando correctamente o en un nivel aceptable, o no lo está, ya está excediendo los errores máximos tolerados. Recuerden que los errores máximos tolerados precisamente son estos. Para como primera fuente de referencia del instrumento, de las lecturas del instrumento. Entonces, cuando yo tengo el certificado de calibración, voy a analizar una incertidumbre, sí, asociada al instrumento, que está introduciendo el instrumento en su respuesta aleatoria, pero ya no va a ser esta, sino cuál va a ser esta. En otras palabras, lo que estoy haciendo yo aquí, como lo recomienda hacer CENAM, es que sustituyamos acá en mi fuente de incertidumbre asociada al instrumento de medición, no su incertidumbre especificada proveniente del manual o de su especificación dada por el fabricante, sino a la incertidumbre obtenida en el proceso de calibración. ¿Y eso por qué? Bueno, porque comparativamente con la incertidumbre de fábrica o de diseño del fabricante, pues la incertidumbre expandida de mi instrumento como resultado de la calibración me habla de manera más realista y más cercana a cómo se está comportando el instrumento actualmente. Si ese instrumento ya tiene 2, 3, 4, 5 años, 10 años de haber salido de fábrica, pues ¿qué es más realista? ¿Los resultados del proceso de calibración o aquella incertidumbre especificada en el manual de hace 10 años? Pues la respuesta es obvia, ¿verdad? Entonces, dado que ya tenemos el certificado de calibración, pues usemos esa información en lugar de la del manual o datos del fabricante, que todavía los puedo llegar a necesitar, ¿no? Pueden servirme como base para determinar tolerancias, errores máximos tolerados, en fin. Pero el dato fundamental de incertidumbre que voy a usar para el instrumento del instrumento de medición es el que me entregue su calibración. Entonces, no voy a hacer algo diferente a lo que ya les enseñé. Lo que vamos a hacer es que, como incertidumbre especificada de la balanza, en este caso, no voy a usar la exactitud nominal. No voy a usar a la exactitud nominal del instrumento si es digital o la clase de exactitud extraídas del manual. ¿Qué voy a usar? Las voy a sustituir
por la incertidumbre expandida reportada en el certificado de calibración. Esa es la que voy a usar. Y entonces a este valor es al que le hago la evaluación tipo B para obtener mi incertidumbre tipo B de la balanza. ¿Qué voy a necesitar saber? Bueno, el valor de la incertidumbre expandida, el factor de cobertura y qué tipo de distribución de probabilidad tiene asociado. ¿Va a ser rectangular? ¿Va a ser normal o gaussiana? ¿Va a ser triangular? ¿Cuál? Bueno, afortunadamente, por el proceso que se sigue para determinar los certificados de calibración o durante el proceso de calibración y determinar los resultados, para hacer la calibración se asume que la incertidumbre combinada que calculamos para el certificado tiene una distribución normal o gaussiana. Entonces, yo ya sé pues que esta incertidumbre combinada es una desviación estándar en el sentido de la distribución normal o gaussiana. Y con este dato de K puedo obtener el valor de incertidumbre estándar que requiero, y es esta V. Es decir, en otras palabras, a esta no la vamos a dividir entre raíz de 3. No. La vamos a obtener en función de los datos que tengo, porque ya sé que se le asignó de origen una distribución normal. No es rectangular, es normal. ¿Y cómo le voy a hacer? Bueno, ahorita lo vemos. ¿Ok? Entonces, eso es lo único que estamos haciendo. Sí tengo una UE para mi instrumento, pero ya no es la que extraigo del manual, sino la extraigo ¿de dónde? Del certificado de calibración. Y recordar que esa incertidumbre es una incertidumbre expandida. Bueno, debemos contar con la información asociada a esa incertidumbre expandida para ahora encontrar mi incertidumbre tipo B. ¿Ok? Entonces es lo mismo, muchachos. El proceso no va a cambiar, lo que ya les enseñé no cambia. Lo que está cambiando es la fuente de información y la forma en la que la voy a analizar. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sí es nuevo o adicional? Bueno, considerar la resolución como fuente de incertidumbre. Además de la incertidumbre de la antes, que es implicado que a la UE del instrumento, clase de exactitud o incertidumbre nominal o exactitud nominal extraída del manual, yo le sumara como fuente la resolución. Y esto me da una nueva UE de resolución que tengo que evaluar para obtener una V de resolución. Esto sí es adicional entre las recomendaciones que hace CENAM a lo que nosotros vimos. Y pues está bien, o sea, no hay ningún problema, es simplemente una fuente de incertidumbre adicional. Parte del modelado. Como parte del modelado del sistema de medición. Entonces, nos pide CENAM mínimo. A ver, ¿cuál sería entonces el mínimo? La mínima cantidad de fuentes de incertidumbre que sería con un análisis siguiendo las recomendaciones de CENAM. Pues son 3. La variabilidad de las lecturas, independientemente de cuántas lecturas son. Más bien de cuántas magnitudes que tienen lecturas incluyen. Si nada más, si es una medición directa, pues si nada, un solo conjunto. Bueno, pues la variabilidad en ese conjunto es la primera fuente de incertidumbre. La segunda sería la incertidumbre expandida del error de calibración, como lo llama CENAM, que se extrae del certificado, del instrumento. Y la otra fuente sería la resolución del instrumento.
Esas son las 3 fuentes mínimas que nos pide el CENAM que consideremos en una evaluación de incertidumbre. Y de ahí ven adelante todas las magnitudes que haya. Si hay más instrumentos, pues cada uno va a tener su certificado de calibración y vuelvo a extraer su expandida. Y bueno, ya nuestro análisis nos dirá si hay fuentes de errores sistemáticos que tengamos que incluir en el modelado y además cuantificar para corregirlos, pero también la incertidumbre en el valor de ese error sistemático y considerarlo como nueva fuente de incertidumbre. Y si tengo constantes de materiales, bueno, pues entonces ¿cuál es su valor y cuál es su incertidumbre? Otra fuente de incertidumbre. Ya lo que hace crecer a la cantidad de fuentes de incertidumbre. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Sí me están siguiendo? Entonces, ¿qué cambia? Bueno, esto no es un cambio, es simplemente un cambio de nombres, ¿no? Y de fuentes de información. Lo que sí se está agregando es esto, ¿no? Esto sí es adicional. Incluir a la resolución del instrumento como fuente de incertidumbre. ¿Ok? Y otra fuente. Entonces, como mínimo, tendríamos eso. En nuestro caso, en este problema, pues, ¿cuáles tenemos? Tendríamos la variabilidad de las lecturas de masa. La masa se obtuvo con la balanza, por lo tanto requiero su exactitud, que está en términos de la incertidumbre, la incertidumbre que está introduciendo la balanza es lo que está reportado en su certificado de calibración, su resolución, que bueno, ahí sí voy a requerir sacarla del manual, ¿no? De sus datos, eso sí no cambia. Y luego, debido a la medición indirecta, pues tengo a la incertidumbre en el valor de la densidad del agua. Aquí voy a tener que conseguir el valor de ρ, pero ¿qué incertidumbre tiene ese valor de ρ? Entonces, esa es mi otra fuente de incertidumbre. Pues tengo ahora, en este caso, 4 fuentes. Entonces, el modelado me queda de esta manera. Al volumen lo estoy poniendo en función de masa y densidad. La densidad, pues, es una constante con su incertidumbre especificada, ¿ok? Puesta a 20 grados centígrados. Celsius, perdón. Ahora la masa, a su vez, me va a quedar en términos de la indicación, que son las lecturas. Ahí es otro particularidad del CENAM. No les llama lecturas, les llama indicaciones. En cualquier mensurando que sea, le llama indicaciones. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Nada más el nombre. Finalmente, pues, el modelo, ya a mí mensurando, me queda en función de las lecturas o indicaciones. Y aquí nomenclatura. Siempre le ponen I a las indicaciones. Ya uno tiene que saber, indicaciones de masa. Ok, perfecto. Entonces la I se refiere a las lecturas de la masa, hechas con la balanza. Si hay más lecturas, más variables que fueron medidas, pues va a ser I1, I2, I3. Y pues uno tiene que acordarse, I2, I1 fue la tensión, I2 fue la corriente. Allí es donde los decía que yo les enseño a hacer el modelado en términos de cómo lo hacemos a nivel física, con sus nombres de las variables, ¿no? Yo aquí le puse lecturas de tensión, lecturas de corriente, lecturas de temperatura, ¿sí? No le puse indicaciones 1, indicaciones 2, indicaciones 3. Bueno, CENAM si lo hace así, bueno, pues ustedes se lo van a topar así, ¿ok? Le llama indicaciones. Entonces, por eso aparece está ahí, no es una corriente, no, son indicaciones. ¿De qué? De masa. ¿Ok? La ρ, pues la arrastra, nada más la deja, no le cambia el nombre. Si se hubieran hecho lecturas de la densidad, bueno, entonces le llamaría indicación 2. ¿Sí?
¿Ya? O indicaciones de Rho, indicaciones M, I sub M para indicaciones de masa, I sub Rho para indicaciones de densidad. Bueno, o sea, ok, también cambia un poquito la nomenclatura. Pero fíjense bien que aquí en el modelado, decíamos, tenemos que también ya incluir de una vez los errores sistemáticos para corregirlos. Bueno, resulta que en el CENAM nos dicen que a los datos de calibración de la balanza le asociamos el error de calibración. A mí no me gusta tanto eso. Bueno, ¿por qué no? Bueno, sí, es el error. Es el error. Esto se refiere al error obtenido durante el proceso de calibración, que está también en el certificado. ¿Ok? Entonces, CENAM le llama error de calibración por eso, porque se obtuvo durante la calibración. Se determinó, o mejor dicho, se midió ese error durante la calibración. Y así le llaman, error de calibración. A mí no me gusta el nombre porque parecería indicar que la calibración que se hizo al instrumento es lo que introduce errores. No. ¿O sí? Díganme, ¿están ustedes de acuerdo con esa idea? ¿De que la calibración introduce errores? Pues no es que introduzca, más bien yo creo que lo que hace es que enseña los errores que ya estaban ahí, ¿no? Exacto. Recordemos que el mensurando durante un proceso de medición es el error que ya está introduciendo el instrumento bajo calibración con respecto al patrón. Es el error que ya está cometiendo, introduciendo, produciendo el instrumento bajo calibración por la forma en la que está operando actualmente o en el instante en el que se le está calibrando, en sus condiciones, en su estado durante el proceso de calibración. Eso es lo que estamos midiendo. Entonces, la calibración no produce errores, mide los errores que ya está provocando, introduciendo el instrumento. Entonces, yo no le llamaría así, es un error, es el error del instrumento de calibración con respecto al patrón. Pero no le pondría un nombre que sugiera que fue introducido por la calibración. No, o sea, sería el error del instrumento de medición. Así, el error del instrumento de medición, que fue obtenido, su valor es obtenido a partir de un proceso de calibración. Pero ellos le llaman error de calibración. Bueno, esa es su nomenclatura, ¿ok? Y al modelar el sistema, lo introducen aquí ya, por eso le ponen menos el error de calibración, entre comillas, porque ya lo están corrigiendo. Este valor que obtenemos del certificado de calibración, pues recordemos, es un error sistemático. Lo está introduciendo el instrumento bajo calibración durante todo el proceso de cada medida que hace. Vale lo mismo, es en la misma, tiene el mismo signo, todas las lecturas lo contienen, no hay ninguna en el cual desaparezca. Entonces es un error sistemático. Y por lo tanto, cuando ya hago medidas con ese instrumento ya en una aplicación específica, pues tengo que corregirlo. Entonces incluimos la corrección aquí en el modelado directamente. Por analogía, este epsilon resol, ¿qué será? ¿El epsilon resol, profe? Sí, ¿qué sería? Por analogía con el epsilon cal. ¿Por el de resolución? Sí, sí, variable aquí en el modelo matemático. R sol, epsilon resol. ¿Qué sería por analogía con el epsilon cal? No estoy seguro. Bueno, pues sería un error introducido por
el instrumento en función de su resolución. Ok, ya entendí, perdón. Pero eso es por analogía, por la forma en la que ellos le están llamando al error y además lo están metiendo aquí como corrección, ¿verdad? Ahí es donde yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque la resolución del instrumento, el valor de resolución del instrumento no es un error que el instrumento introduzca, sino es el límite inferior de capacidad de detección que tiene el instrumento. Es la cantidad más chiquita que puede detectar el instrumento y que produce un cambio visible en su lectura, ya sea un cambio en un número en la pantalla, en la cifra menos significativa, de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, en la cifra menos significativa. Ese es el valor de mensurando que le debe entrar mínimo para que cambie la lectura en una unidad en la pantalla, en la cifra menos significativa, es decir, en una cuenta. Para que la pantalla cambie en una cuenta, debe entrarle mínimo el mismo valor de mensurando que la resolución del instrumento. Menos que eso, no lo detecta y no cambia la lectura. Más que eso, pues obviamente sí, ¿no? Ya va a cambiar tanto cuanto haya sido más el valor que la resolución. Pero no es un error sistemático que está introduciendo el instrumento debido a su resolución. No. Entonces, ¿por qué está modelado matemáticamente aquí como si fuese un error sistemático, cuando no lo es? La resolución del instrumento lo que hace es introducir nueva incertidumbre, es otra fuente de incertidumbre, es fuente de U, pero no fuente de ESIS. Entonces, desde mi perspectiva, y esto ya es algo personal, mío, es decir, es criterio de ingeniería el mío, esto no debería modelarse aquí como si fuese un error sistemático introducido por la resolución del instrumento. No es así. Entonces, imagínense que cuando ya evalúo yo para encontrar el valor de mensurando, le resto el valor de la resolución del instrumento. ¿Cómo queda entonces mi valor medido? Pues disminuido también en el valor de la resolución. Y yo no creo que deba ser así. El error sistemático introducido por el instrumento en sus lecturas, ese sí debemos corregirlo. Ese sí está alterando el valor del mensurando. Pero la resolución no. La resolución del instrumento introduce incertidumbre. Es decir, está por acá, en la más menos U. Allí es donde tiene su impacto la incertidumbre de la resolución, pero no en el valor del mensurando. La resolución lo que me hace es que, recuerden ustedes, en mi escala graduada tengo pues mis divisiones grandes, chiquitas, sean las que sean, ¿no? Ajá. De manera exacta en esta escala yo puedo medir lo que valga la división o el incremento de división, el pasar de una división a otra. Eso es lo más pequeño que me permite medir esta escala de manera exacta. Si la indicación me queda en medio de 2, pues ya tengo que pasar a estimar fracciones de división. Y esas fracciones de división ya tienen una incertidumbre agregada por mi observador, por yo, el observador.
ya es otra fuente de incertidumbre. La resolución, recuerden ustedes, que me introduce incertidumbre como más menos una división. Perdón, más menos una división sobre 2 o media división. ¿Por qué? Porque la lectura, mi estimación como observador puede ser máximo de lo que valga una división. Porque ya llegando a la división, pues ya tengo otra capacidad para hacer la lectura de manera exacta. Ya no hay incertidumbre por mi parte como observador. Entonces, esa incertidumbre ya se vuelve cero otra vez. Porque ya tengo forma de leer de manera exacta el paso, el incremento por la división completa. Pero entonces, si mi lectura queda por aquí, pues ese valor máximo de incertidumbre que yo introduzco queda alrededor del punto donde está la lectura. Entonces es media resolución para acá y media resolución para acá. El intervalo completo es de una división, pero el intervalo de incertidumbre va de lectura menos la mitad de la resolución hasta lectura más la mitad de la resolución, para que el intervalo de incertidumbre corresponda a una división completa. Entonces, es la incertidumbre que se considera por efecto de la resolución, pero esto va a impactar a la incertidumbre combinada del valor del mensurando, no en el valor del mensurando mismo. Por lo tanto, cuando yo estoy haciendo este modelo, ¿qué estoy en realidad determinando? El modelo matemático para el valor del mensurando. Entonces, por eso yo no considero que esto debería estar aquí. No debe ser parte del modelado. La resolución es una fuente de incertidumbre, pero no una magnitud que deba estar en el modelo matemático del mensurando. ¿Pero sí la de calibración? La de calibración sí, porque ese sí es un error. Recuerda, ese sí es un error entre el instrumento bajo calibración, el IBC, y el instrumento patrón. Aquí sí tengo error igual a lectura del IBC menos lectura de el patrón. Ahí sí, eso sí es una diferencia efectiva. Y este error como medida, como magnitud medida, tiene su incertidumbre. Recuerden eso. Recuerden que hicimos la curva central, que eran los valores de los errores, y luego la curva superior, que era la E más U, y luego la curva inferior, que era la E menos U, que me da el intervalo de incertidumbre del valor del error. El error tiene en este punto de la magnitud, tiene este valor específico, pero con esta incertidumbre. ¿Ok? Entonces, este sí es un error, y es un error sistemático que sí debo corregir en mis lecturas, porque las lecturas o indicaciones lo contienen, cada una. Entonces, ahí ya es una inconsistencia. Yo lo llamo inconsistencia en cómo hace Cenam el modelado. Pero, ahora viene el pero. Cuando nos está explicando Cenam cómo pasamos a la evaluación para encontrar V, ¿y cómo debo escribir? Esto no puedo escribir aquí. Cuando debo escribir V igual a
Cuando yo voy a evaluar para encontrar a mi valor V minúscula como la media de la masa menos el error sistemático de la balanza entre el valor conocido de la densidad, el valor medio del error sistemático. Recuerden, aquí despejamos todas las medias y valores que conozcamos. Aquí correspondería sustituir el error por resolución. Pues resulta que aquí no ponen el valor de la resolución misma. ¿Qué hacen? Dicen que es 0. Así, R es igual a 0. 0 unidades. Pero tiene incertidumbre que vale más o menos, lo que sea el valor de la resolución, más o menos la resolución sobre 2. Entonces, ya cuando obtienen el valor de V, resulta que no sustituye nada aquí, y solamente queda la corrección por error sistemático. De tal manera que ahora ya esa inconsistencia en el modelado matemático del sistema de medición, pues ya para términos prácticos, en el valor final del mensurando ya no pinta. Entonces, el modelado que yo habría hecho sin RS termina siendo lo mismo o dándome el mismo resultado que el Senamase con el RS ahí metido. Entonces, la inconsistencia ya desaparece. Pero es raro, ¿no? ¿No les parece extraño? Es decir, desde el punto de vista matemático, a mí me parece una inconsistencia. Y la guía para la determinación de incertidumbres en la guía no viene el modelado hecho así. Para nada. Si se incluye el error sistemático, sí ponen error o tal, menos tal cosa por error sistemático del instrumento o de las puntas, como nosotros lo hicimos, o de la tara o de las puentes, que de error sistemático como que sea. Crean una nueva variable que represente a la cantidad de error sistemático que se está corrigiendo. Pero en Senam de manera sistemática nos enseñan a que lo modelemos así, consideran estas dos cosas, pero siempre lo consideran como 0. Ya el error de calibración, o lo que ellos llaman error de calibración, puede ser 0, pero también puede ser diferente de 0. Digo, porque nada nos impide que en algún momento el instrumento esté muy bueno, muy bien, y que el valor del error con respecto al patrón sea 0. No está excluido esa posibilidad. Ok. Entonces, espero que sí les haya quedado clara esta. Entonces, vean cómo si van a encontrarse ustedes allá afuera, ya en campo, si se involucran con la metrología en detalle, pues este estilo, por eso no lo digo como método, no es un método nuevo que el Senam use, no es un método diferente, no es una técnica, ni un método, ya dije, no es método diferente, no es técnica diferente, no es algoritmo diferente, ¿sí? Es simplemente un estilo diferente de presentar, de plasmar los datos, nomenclatura diferente. Por eso yo le llamo estilo, porque fundamentalmente es lo mismo. O sea, no estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que lo hacen con un estilo diferente a como yo se los enseñé.
Pero ¿por qué es importante que yo se los presente? Bueno, pues porque se lo van a encontrar. Y no quiero que se confundan demasiado, ¿no? Nada más con que recuerden, sí, aquellas eh, eh, diferencias, aquellas diferencias que el profesor nos dijo que había entre lo que hace el CENAM y la forma en que él nos enseñó. Nada más. Eso no implica que lo que hace el CENAM está mal. ¿Y por qué es importante también que se los diga? Bueno, porque pues CENAM, siendo CENAM, nos lo está enseñando así, nos está capacitando a toda la gente que va de laboratorios de calibración, de escuelas, de la EMA, de las otras empresas privadas, de donde ustedes quieran y manden. Nos lo está enseñando así. Pues todo el mundo vamos a hacerlo así. Más adelante les voy a, ya que estemos haciendo los cálculos de la combinada, les voy a hablar de otra inconsistencia que yo veo debido a esto de la resolución aquí, de modelarlo directamente aquí. Porque ese es el problema. Yo lo veo como problema que se ponga esta magnitud aquí en forma adicional en el modelo, ya durante el proceso de evaluación de la combinada. Pero cuando lleguemos ahí se los explico. ¿Ok? Pero bueno, entonces, de manera sistemática o consistente, desde el punto de vista de CENAM, desde el estilo de CENAM, ustedes se van a encontrar en los reportes, o en las solicitudes que les haga el propio CENAM, pues esta forma de modelar y por lo tanto de evaluar. Entonces, bueno, ya teniendo el modelado, pues ¿qué procede? Seguir haciendo nuestras evaluaciones, ¿no? Hacemos las evaluaciones de tipo A, tipo B, que son necesarias. O sea, aquí están las indicaciones que yo llamo lecturas de masa. Aquí están. Las metí en un vectorcito, un vector en una matriz de SMAT. Todo esto de cómo lo defino y cómo lo calculamos lo veremos mañana. Aquí está la evaluación tipo A. Vean, aquí está mi fórmula, la definición de mi variable donde voy a guardar el valor medio, la fórmula que estoy usando para cómo está codificada aquí en SMAT, la fórmula para calcular la media directamente. Esa es nuestra fórmula, ¿no? Así como la escribimos algebraicamente y cómo hace la evaluación SMAT. Y luego la varianza, lo mismo, aquí está la expresión de la varianza, tal y como la escribimos algebraicamente. Entonces tengo que explicarles cuál es la nomenclatura de SMAT y la evaluación, vean. Entonces puedo, por un lado, tener mis fórmulas algebraicamente escritas y también las evaluaciones numéricas. Entonces las dos cosas las puedo tener. Es lo bonito de este tipo de programas que permiten esto, ¿no? Como lo es SMAT o como lo es Maple o el otro, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Mathcad. M-A-T-H, CAD, C-A-D, The Computer Assisted Device. Entonces, aquí está la desviación estándar y ya la incertidumbre tipo A. Luego acá están las evaluaciones tipo B para la calibración de la balanza. Así le llama también el CENAM. De la calibración de la balanza tenemos una incertidumbre tipo B de tanto. Bueno, aquí está cómo debe hacerse, ¿no? Tengo el dato de incertidumbre especificada, que es ahora la incertidumbre expandida, extraída del certificado de calibración, con una K de igual a 2 y con una distribución de probabilidad de tipo normal o gaussiana.
Bueno, pues eso me dice que lo único que tengo que hacer para obtener la tipo B de la balanza es a la expandida la divido entre K y me da ya el valor de la B, que es la incertidumbre estándar, la desviación estándar de esa distribución de probabilidad. ¿Se acuerdan? Que eso es lo que encontramos. Cuando uso la rectangular tengo que dividir entre raíz de 3 para obtener esa misma desviación estándar. Bueno, aquí es la otra distribución, pues nada más lo divido entre K. ¿Por qué? Porque es el factor de cobertura para el 95.45% de intervalo de confianza es debajo de la curva de mi distribución gaussiana. ¿Ok? Mañana lo vemos eso en detalle. Para la resolución de la balanza. La resolución de la balanza es de 1 gramo. Muy bien, entonces es la incertidumbre especificada para esa resolución, pues es 1/2 del valor de la resolución, lo que tengo aquí arriba, y eso sí, lo divido entre raíz de 3. ¿Por qué? Porque la resolución me determina, o nosotros lo modelamos, como una variación rectangular o uniforme. Si le corresponde ese tipo de distribución de probabilidad, pues la desviación estándar es la longitud del semi-intervalo entre raíz de 3. Ahí sí, aplica lo mismo que ya hemos visto antes. Vean, aquí está ya pues esta, ahora sí, incertidumbre adicional que nos dice Senam que debemos considerar como fuente de incertidumbre. Y luego acá está la incertidumbre tipo B para el valor de la densidad del agua. ¿Sí? La incertidumbre especificada dentro de los datos nos dice que para el intervalo de variación de la temperatura, pues la incertidumbre queda como más o menos 4 gramos por litro. Masa entre volumen, gramos por litro. Estamos usando unidades submúltiplo del SI, válidas. El litro, pues no es unidad del SI, pero recuerden, tenemos un apartado que nos dice que está dentro de las unidades que no son del SI, pero que se pueden usar junto con las unidades del SI, sin problema. ¿Por qué? Pues por uso y costumbre, por razones históricas. Gramos por litro. Y de hecho me piden que el resultado del volumen lo dé en litros, no en metros cúbicos. Bueno, pues y aquí ya está la evaluación tipo B para la densidad del agua. ¿De acuerdo? Y bueno, ¿qué sigue? Pues ya hacemos la evaluación de incertidumbre combinada. Bueno, pues aquí está la expresión, calculo los coeficientes de sensibilidad, acá está la expresión para la combinada, ya, bueno, ya lo sabemos hacer. Y vean cuántas incertidumbres son, pues la de las indicaciones o lecturas, la de la incertidumbre tipo B de la balanza, ¿sí? En el valor del error de la balanza, la incertidumbre tipo B en la resolución de la balanza, ¿sí? Y ahora, en este caso, para la incertidumbre tipo B del valor de la densidad del agua. ¿Sí? El cuadrado por el cuadrado, bla, bla, bla. Aquí esto no es incertidumbre combinada, aquí me equivoqué. Esto es varianza combinada, ¿no? Es la U cuadrada de C. ¿Ok? Bueno, luego lo corrijo. Ya le sacamos la raíz cuadrada, ahora sí tenerla combinada. Bueno, lo importante es esto. ¿Qué más hay? Ahí sí, exactamente, ahí sí no cambia nada, no puede cambiar. Entre lo que hacemos haces en MAM y lo que hicimos nosotros, pues eso no puede cambiar. La combinada es la combinada, se acabó, punto, se calcula así como nos lo dice la guía, que es la base teórica. No hay otra manera, ahí sí no hay de que Chuchita la bolsearon y no le cambiamos nada. Eso es lo mismo. Ahora, ¿dónde sí hay un ligero cambio? Bueno, es la forma de presentar los resultados.
Sename en su estilo nos dice, bueno, para tener toda la información concentrada de todo el proceso de determinación de la incertidumbre combinada y el valor del mensurando, bueno, pues llenemos esta tablita. A esta tablita le llama presupuesto de incertidumbre. Bueno, de hecho le llama presupuesto de incertidumbre a todo el proceso de evaluación. Pero el resultado del presupuesto se plasma en una tabla que contiene toda esta información. Fíjense bien que están aquí listadas las fuentes de incertidumbre, el valor. Fíjense aquí, ¿cuál es el valor de la resolución de la balanza? Pues no, ni siquiera me lo pone, ¿no? Lo que sí me pone es variabilidad, es decir, el valor de incertidumbre. Incertidumbre es desviación estándar y eso es variabilidad. De la calibración de la balanza, ¿a qué se refiere? A la incertidumbre especificada. La resolución de la balanza, ¿a qué se refiere? Al valor de incertidumbre especificada para o con base en la resolución de la balanza. ¿Sí? Pero fíjense que qué valor le está asignando. Nada, cero. Y de hecho, en este problema en particular me dice que el error de la balanza con respecto al patrón es cero. También es cero. ¿Por qué? Yo creo que nada más es por el ejemplo. El error medido en real, su valor está en el certificado de calibración, que repito, sí puede ser cero. Podría ser que obtengamos cero como diferencia entre el patrón y el instrumento bajo calibración. Claro que puede ser. Entonces, aquí otra vez el error de la balanza, yo lo llamaría así, cero. Resolución de la balanza, error en la resolución de la balanza, cero. Y nada más la indicación, ¿cuánto vale la indicación? Pues esto es la media de las lecturas. Y acá está el valor de la densidad del agua. Y sustituyendo esto en el modelo matemático para el volumen, me da el valor del volumen. Y lo aquí está puesto en la tablita de presupuesto de incertidumbres. Y luego vienen pues todas las cuestiones de la evaluación de incertidumbres. Los valores originales, las incertidumbres especificadas, para nosotros que el nombre le dimos así, y luego qué tipo de distribución tiene y qué tipo de evaluación le corresponde. Miren, B, A, B. Y qué tipo de distribución tiene y si tiene algún factor de cobertura. Entonces esto ya es la incertidumbre estándar. Esto ya es la incertidumbre A o B, lo que nosotros llamamos. Ellos le dejan el nombre de incertidumbre estándar. Es ya el resultado de calcular, de hacer la evaluación tipo A o tipo B. La incertidumbre estándar de la calibración de la balanza, la incertidumbre estándar de la resolución, la incertidumbre estándar de la indicación. Bueno, pues es lo que nos llamamos nosotros A y B. Esta de aquí, en pocas palabras, es la incertidumbre tipo A de las lecturas de masa. Y luego el valor del coeficiente de sensibilidad. Y luego la contribución. Esto ya es ¿qué es? Es el producto del coeficiente de sensibilidad por la incertidumbre estándar. De por esta columna por esta columna. Es decir, estos son los factores que están aquí arribita, pero antes de elevarlos al cuadrado. Ya acá en la suma, este número va elevado al cuadrado, lo sumamos con el cuadrado de lo sumamos con el cuadrado de y lo sumamos con el cuadrado de Le saco raíz cuadrada y ahora sí ya tengo la incertidumbre del volumen. Entonces todo se concentra en esta tabla que le llaman ellos tabla de presupuesto de incertidumbres. Es parte del estilo del Senado. ¿Ok? ¿Por qué tengo la inquietud y hasta la obligación de mencionárselos? Porque pues se lo van a topar allá afuera en campo. Entonces, no quiero que los agarren en curva, ¿no? Es lo mismo que nosotros ya hicimos, jóvenes, que ya sabemos hacer.
Ay, caramba, ya me pasé del tiempo. Perdón, me emocioné. Entonces, bueno, pues ahí le dejamos. Nos vemos mañana ya para ver los detalles de los cálculos y cómo se hacen en ese math. ¿De acuerdo? Entonces mañana va a ser esto de los cálculos y ese más, profe. Sí, sí, sí. Ok, Mañana lo vemos. vale. Muy bien, gracias a Tengo una todos. pregunta. Sí. Perdón, ¿cuándo tendremos el examen? Bueno, de una vez. Ya no planeo hacerles examen. No les voy a hacer examen. Van a hacer con sus... les voy a pedir que me hagan un ejercicio o una actividad, vaya, con ese math. Esa de una nueva evaluación al estilo CENAM. Ajá. Y eso lo puedo considerar como examen. Ya veré. Que también salgan, que también les quede, pues ya, o evalúo solo actividades y eso ya es su calificación del periodo, o lo considero como examen y lo combino con las otras, ¿no? Ya veré yo. ¿Ok? Gracias. ¿Sale? Muy bien. Mándenme para mañana lo de la... Bueno, se los pongo en correo, pero para mañana ya, antes de las 10, ya mándenme el de la práctica de calibración, por favor. ¿Ok? ¿Antes de las 10 de la noche o...? Sí, de las 10 de la noche. Ok, va. ¿Sale? Sale, bueno, entonces ya los dejo ir, pues ya se les hizo tarde. Gracias, muchachos. Hasta mañana. Vale, profesor. Hasta luego.